Bueno, como le dijimos la semana pasada, por lo menos una vez a la semana, dos, según vayan siendo las circunstancias, nos meteremos en el tema Irán. La ONG Iran Human Rights informó que al menos 200 personas han muerto en Irán a manos de las fuerzas de seguridad en las protestas iniciadas hace ya 3 semanas. Hace ya 3 semanas. Vea usted lo que está pasando en las calles de Irán, ¿no? Bueno, según la ONG, se han registrado muertos en 18 provincias, la mayoría en Sistán y Baluchistán. Les recordamos, las protestas en este país estallaron, no hay que olvidarlo, tras la muerte de Mahsa Amini, quien falleció el mes pasado en custodia policial, tras haber sido arrestada supuestamente por haber violado el estricto código de vestimenta que rige en el país. Iran Human Rights indicó que su investigación sobre el alcance de la represión se vio obstaculizado por las restricciones de Internet y advirtió de una inminente represión sangrienta contra los manifestantes. Bueno, Irán sufrió también recientemente una importante interrupción, que le demos cuenta aquí de ella, de su conexión a Internet en medio de convocatorias de nuevas protestas por la muerte de Mahsa Amini. El grupo activista NetBlocks informó que el tráfico de Internet en Irán había caído en torno a un 25% en comparación con su pico, incluso en un día laboral en que los estudiantes asistían a clase. El gobierno iraní insiste en que Amini no fue maltratada, pero su familia dice que el cuerpo mostraba signos de golpes. Y el tema sí es Amini, pero es también todo lo que ha pasado después, ¿no? Que lo sabemos bien. Bueno, le queremos agradecer a Manuel Férez, profesor de Medio Oriente y Cáucaso y doctorante en la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, muchas gracias, Manuel. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Hola, Javier. Muy bien. ¿Y tú? Gracias por tu participación. Hemos venido con el tema y te diría, ¿cómo podríamos realmente actualizarlo en función de escenarios que no es que cambien, pero diario tienen un nuevo pico, un nuevo clímax, diría yo? ¿Cómo ves las cosas, Manuel? Bueno, yo interpreto lo que estamos presenciando en Irán como algo recurrente, ¿no, Javier? Si vamos un poco hacia atrás, en 1999, 2009, 2014, 2022, constantemente tenemos estos ciclos de incapaz de ajustarse a lo que exige su sociedad. Esta rebelión, Javier, es una rebelión, en mi opinión, una rebelión de los marginados. Los grupos marginados estructuralmente. Esto es una crítica a los fundamentos de la República Islámica. O sea, la gente no está pidiendo reformas, no está solo pidiendo el hijab, está pidiendo el fin de la República Islámica. En la imagen de Mahsa Amini se concentran las intersecciones, ¿no? Es mujer, era kurda y era también sunita. Entonces estos grupos marginados, ser mujer, no ser persa, como tú perfectamente decías, la represión en el sur, en la zona de Baluchistán, es brutal. De esos 200 muertos, 80 son baluches. O sea, la mayoría de las protestas potentes se han dado en la periferia de Irán, donde residen las minorías no persas. Y además, Javier, se suma un ambiente de desempleo, jóvenes que quieren el fin de una república islámica que no les hace sentido, y la pérdida de legitimidad de la figura del líder supremo. Entonces tenemos una combinación que, insisto, es recurrente, esto es sistémico, esto no es solo que explote ahora y termine, sino si nos vamos hacia atrás, constantemente Irán entra en este tipo de crisis, insisto, porque en mi marco, para explicarlo, es un régimen que no es capaz de reformarse para satisfacer las demandas de una población joven, educada, y que enfrenta desempleo, enfrenta marginación, y entonces este cúmulo de cosas, no solo hay que voltear hace una década, las primaveras árabes, veámoslos en ese mismo contexto. Las primaveras árabes explotan también por un montón de factores. Entonces, desde ese marco podemos empezar a hablar de lo que hace el régimen. También hay otro elemento que no quiero olvidar, porque se me olvidan las cosas últimamente. También hay una crisis de sucesión. La Ayatollah Jamenei ya está grande y estaba preparando la sucesión con su hijo. Y dentro de la élite de poder, o lo que le llaman el Estado profundo en Irán, hay disputas sobre la sucesión a futuro del Ayatollah. Entonces, como ves, es un cóctel explosivo. Y esto no pinta para terminar en un corto plazo, ¿no? Sí, claro. Oye, a ver, Manuel, dos asuntos. Por una parte, digamos, ¿qué es lo que pasa con los ciudadanos iraníes, con todo esto que de repente es una agitación importante, más allá de las zonas del norte o del sur, la propia capital Teherán? Y segundo,
Hay una reacción internacional, en algunos casos muy significativa, pero no creo que pase de eso. Pero ahí te pregunto, una reacción internacional, hablo de la ONU, hablo de incluso del mundo islámico o alguna cuestión de esta naturaleza. Mira, la primera parte es interesante, Javier. Yo interpreto el Medio Oriente actual como un lugar donde hay una revolución cultural en las sociedades contra regímenes caducos. Irán, el régimen turco, Bashar al-Assad en Siria, podemos seguir sumando, ¿no? Entonces tenemos sociedades que exigen cosas que sus regímenes no pueden otorgar. Entonces esa revolución cultural tiene en la mujer un elemento potente. O sea, hay una revolución feminista muy potente, y no solo feminista, de género. Antes de pasar a la segunda parte, solo voy a dar un dato para que dimensionemos. El régimen iraní desde 1979 ha ejecutado a casi 200 mujeres y ha ejecutado a más de 5.000 homosexuales. Eso, si le sumamos a los disidentes políticos, a las minorías que se rebelan, da una cifra escalofriante. Entonces, un régimen que reprime una sociedad que exige cambios y un régimen que no es capaz de otorgarlos, nos habla de una revolución cultural potentísima en Medio Oriente y que concentra en la mujer, en la figura de la mujer, muchas de esas tensiones. Esa es la primera parte. Entonces tenemos una revolución cultural que hay que aprender a ver. Y número dos, la posición internacional es muy clara, condenas, pero la pregunta ahí, Javier, es quién tiene el interés de meterse a un tema interno en un país como Irán cuando tenemos un problema con Rusia y con Ucrania. Entonces tenemos, y podemos sumar China con Taiwán, o sea, el escenario regional no ayuda, y tristemente de esto se tienen que encargar los iraníes ellos mismos. La resistencia tiene que ser interna. He leído a mucha gente de Irán que dice difícilmente nos van a ayudar con armas, difícilmente se van a meter directamente. Obviamente hay intereses, seguramente habrá apoyo de alguna manera de países como Estados Unidos, etcétera, pero tenemos que entender las protestas sociales iraníes como protestas contra los fundamentos de la República Islámica, contra los símbolos de la República Islámica, pero que difícilmente va a provocar que haya un apoyo potente del exterior. Es diferente el escenario Rusia-Ucrania, que es un conflicto interestatal, ¿no? Sí. Aquí tenemos un conflicto de alguna manera interno en un país, ¿no? Manuel, te mando un saludo, muchas gracias y buenas noches. Que esté muy bien. Gracias por tu tiempo, Manuel. Buenas noches.